Si son pacientes de nuestro Perú, y todos sabemos que la mayor cantidad de bronquiectasis es debido a TB, lo primero que tenemos que hacer es primero pensar en una TB reactivada por hemoptisis. Y si hay tos con broncorrea o tos con flema mucopurulenta, un BK en escudo. Si sale positivo es TB reactivada. Disnea. La disnea también va a depender pues, del tamaño o del gran compromiso del parénquima pulmonar. Solo en la bronquiectasias bilaterales y generalizadas. 70% tienen sinusitis y pólipo nasal. Todos van a tener, creo, hipocretismo digital, lo cual me está diciendo que es una enfermedad crónica. Crepitaciones rudas, roncos, sibilancia, signos de consolidación, claro que puede aparecer una neumonía a ese nivel. Dedos en palillo de tambor, digital y pérdida de peso. Los microorganismos predominantes son Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. En un trabajo de investigación que le hicimos y no se publicó, se detectó hasta 3 gérmenes en un solo paciente. El germen más común eran los gram negativos. Nosotros determinamos que era Pseudomonas, es un germen bastante agresivo. Pero en el hospital hemos observado a este Pseudomonas como la película, viviendo con el enemigo. Es como un comensal. Ni el organismo se defiende, ni esto ataca. Entonces, hay que saber eso también, porque esto estamos observando en el hospital, justamente como el doctor Morón. Son comensales. Entonces, tiene que haber una clínica en la cual me diga si hay actividad o no. Esto, por ejemplo, esta placa, lo único que me llama la atención sería, pues, ¿no?, bilobulado, el hemidiafragma. Viene uno y después viene el otro, mayormente. ¿Qué más me llama? No me llama absolutamente más, quizás son momentos de la trama a nivel de esta zona y por detrás del corazón estamos observando esto. El que sigue. Entonces vemos dilataciones, ¿no? Vemos también vidrio esmerilado como un proceso inflamatorio que va en contra de esto que está bien radiolúcido. Cae una radiopacidad como un proceso inflamatorio. Al final de cuentas, ¿podemos decirle vidrio esmerilado? Sí, porque el vidrio esmerilado es una inflamación del parénquima. El que sigue. Entonces vemos acá, miren las dilataciones que hay. Es 1, 2, incluso si esta trabécula se rompe, ya es una pequeña cavidad. Esto es lo que llaman ellos pues en anillo del sello o el aro con el dije, ¿no? Este sería el bronquio y esta es la arteria que lo nutre. Es cuestión de buscar el que sigue. Aquí vemos esto, ¿no? Vemos este también de aquí, el que sigue. Este por detrás del corazón, por eso no lo veíamos con gran nitidez, pero miren toda la destrucción que aquí está causando. El que sigue. Diagnóstico. La radiografía de tórax, como lo hemos visto, no ayuda mucho. Y sus hallazgos son inespecíficos, o sea, podemos describirla, pero no decir bronquiectasis. Nunca digan diagnóstico, describan. O si el profesor les pide qué podría hacer, ahí está el problema. Pero si ustedes describen bien la placa, hasta el mismo profesor puede decir, tiene razón, no es muy fiable y los hallazgos son algo inespecífico. En el esputo, ¿qué tendría que ver el esputo? Tendríamos que ver si tiene broncorrea o si tiene el esputo en 3 capas, siempre y cuando esté infectado. La broncografía es obsoleta, en realidad se dejó de usar porque antiguamente hacíamos broncografía con Dionosil, pero a nivel internacional hubo varias muertes y al haber varias muertes tiene que dejarse de utilizar. TAC pulmonar, ese es el patrón de oro del diagnóstico incruento. Imágenes en doble carril, en tren, en tranvía, en ferrocarril, como quieran llamarlos ustedes. Líneas paralelas que corresponden a los bronquios dilatados por inflamación y fibrosis peribronquial. Se acentúan por la fibrosis, se ve blanco.
Broncofibroscopía. Mayormente la broncofibroscopía solamente cuando nosotros entramos a los segmentos los vemos dilatados, porque los bordes tienen que ser regordetes. Y en bronquiectasia los bordes son filudos. Con eso decimos bronquiectasia. Nada más. Análisis de sudor solamente cierta patología en fibrosis quística. Mayormente, si lo pensamos, mayormente en niños. Y nivel de inmunoglobulina siempre y cuando este nivel esté bajo y me esté produciendo. Pero eso es algo que en realidad no hemos visto o quizás no lo buscamos. Porque a veces llegan bronquiectasia, solamente nos limitamos. Pídele BK, es negativo, es bronquiectasia como secuela de TB, mira qué germen es, tiene esto y dale lo que tienes que dar. Y se acabó el asunto. Ah, no, para ver la bronquiectasia, tómale una tomografía. Pero que le pidamos análisis del sudor, le pidamos inmunoglobulina para ver cómo está, no lo hacemos. O no lo estamos pensando. El que sigue. El tratamiento es médico, drenaje postural. Siempre preguntarle al paciente por qué lado le mortifica más o le aumenta la tos y la expectoración. Y si esto es, hay que hacerle sobre esa zona drenaje postural. Antibiótico terapia para controlar las infecciones. No es que la cuestión que sea Hemófilos, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas, Klebsiella, no. Siempre tratar de cultivar y pedir el antibiograma para darle con certeza al 100% el antibiótico que debe corresponder. Y el tratamiento puede ser 1 mes, 2 meses, no vamos a tener 2 meses hospital al paciente. Empezamos con antibiótico terapia. Disminuye la fiebre, disminuye la tos y la secreción mucopurulenta, ya tenemos que estar pensando qué antibiótico por vía darles, pero al alta. Reducir la obstrucción de las vías aéreas. Si me hablan de un patrón obstructivo, estaríamos usando broncodilatadores. El broncodilatador efectivamente va a dilatar las zonas que no están fibrosadas y va a ayudar a disminuir el patrón obstructivo. Pero el patrón obstructivo tengan presente que por inflamación, quiere decir que la pared se dematiza y el diámetro disminuye. Si este paciente no puede expectorar, la flema también se comporta como un cuerpo extraño dentro de ese lumen o dentro de esa luz. Entonces, más patrón obstructivo. Reducir las complicaciones, la hemoptisis, la insuficiencia respiratoria y el col pulmonar. Entonces, ¿quién me va a decir si tiene col pulmonar? Es el cardiólogo a través de su ecocardiograma. Quirúrgico, ineficacia cuando todo esto hace que el paciente siga igual. Caso de hemoptisis severa, afectado como entonces el segmento determinado. Pero a veces el cirujano pide, pues no, oye, hazme hay bronquiectasia, sangra mucho, está bien, ¿cuál es la placa? Es bilateral, no te lo opero. Porque yo ahorita estoy operando el lóbulo superior y mañana me sangra el lóbulo superior derecho y mañana me sangra el lóbulo superior izquierdo. Yo no sé si el sangrado es por bronquiectasia del lado izquierdo o la actitud quirúrgica no está conllevando bien y está mal operado. Entonces dicen, no, ya bueno, ya. Pero también, ¿no? Le piden espirometría. Porque si me dice que trae un cuadro obstructivo y yo sé que hay fibrosis, también debe haber un cuadro restrictivo. Entonces ellos piden hacer una espirometría y ver el BEF1. Si el BEF1 está por encima del 50%, lo operan. Si no, no. Porque si no, cuando uno opera, saca tanto parénquima dañado como parénquima sano. Y bueno, esto van a pedir qué segmento está afectado para poder operar. Pero actualmente, si es mayormente por cuestiones de complicaciones con hemoptisis, ya lo último, lo más moderno, pues sería la embolización que le hace el médico radiólogo intervencionista. Tendría que hacer la embolización. El que sigue. Las complicaciones, supuración broncopulmonar, desnutrición, puede haber metástasis a nivel celular por abscesos, hemoptisis severa, empiema, se rompe, entra al espacio pleural y eso produce complicación. Bronquitis crónica, hipertensión pulmonar, amiloidosis, insuficiencia respiratoria. El que sigue.
Entonces, si nosotros tenemos un paciente tosedor crónico con expectoración abundante, ¿qué es lo que debemos pensar? ¿Cuáles son esas patologías que me están dando esto? Voy a hacer absceso pulmonar, pero el absceso pulmonar tiene un cuadro clínico previo de un cuadro neumónico, o comportarse como un cuadro neumónico sin nada más. Los antecedentes son de suma importancia, porque nosotros últimamente estamos viendo EPOC que terminan en EPIC, mejor dicho, fumadores que deberían tener EPOC y terminan en EPIC. Con el doctor Morón descubrimos un médico pelotero que fumaba incluso cuando jugaba. Llegó a la insuficiencia respiratoria, entonces, como era colega y amigo nuestro, lo desgraciamos, pero ya no siga fumando, no, yo voy a morir con mi EPOC, tómate tomografía. Ya me la tomo, pues. Nosotros pensamos encontrar, pues, enfisema y bronquitis crónica. O lago, pues, enfisema, pues, cavidades o laguna enfisematosa. No, encontramos EPIC. Revisamos la literatura y efectivamente, en Europa, en vez de encontrar esto, encuentran EPIC. Y la misma literatura, un alto grado de pacientes con EPIC son fumadores. Y utilizamos ese término a la inversa. Fumadores que pueden terminar en EPIC. Bueno, este cuadro original todavía no han llevado reumatología. Este es la cara de una esclerodermia. El que sigue. Termina con absceso. Sí. Una pregunta, en el igualito del servicio de neumología tenemos un paciente que viene con tenía cúpulas enfisematosas y bronquiectasias. Se planteó que podría ser una fibrosis quística o una disinesia ciliar, pero el paciente afirma que tiene un hijo. ¿Es posible que el paciente con disinesia ciliar? ¿Cuál es tu pregunta en sí? O sea, ¿puede tener hijos un paciente que tiene disinesia ciliar? ¿Cómo? ¿Puede tener hijos un paciente que tiene disinesia ciliar? Ya. O fibrosis quística. Paciente que tiene disinesia ciliar. Sí. Yo le voy a contar dos casos. Hace una semana vino la mamá del paciente que nosotros pensamos que era un síndrome de Jung. Entonces, ¿qué cosa es el síndrome de Jung? No está acá. El síndrome de Jung son pacientes que tienen bronquiectasia, los cilios se han perdido y tienen azospermia. Estos pacientes llegaron, uno primero llegó con lesión bilateral, destrucción pulmonar, que había recibido tratamiento anti-TB en Satipo. Sí, en Satipo. Había recibido anti-TB por hemotisis. La primera causa de hemotisis en nuestro país es tuberculosis. Vieron las imágenes bilaterales, entraron al programa. 6 meses. Y durante 6 meses seguían sangrando y lo mandan a Lima para ver qué es. Joven de 23 años de edad. Le hicimos. Entre broma y broma salió el síndrome de Jung. Entonces tuvimos que revisar nuevamente. Porque todo uno no lo tiene, ¿no? Ahí en acá. Entonces se revisó y vimos que este joven tenía cualquier cantidad de enamoradas en selva, pero nunca había dado, pues, tenido hijos. Sí, doctor, yo no tengo hijos, yo me divierto bien, me gozo bien, pero no tengo hijos. Entonces, ¿cuál es tu secreto? Infertilidad. No uso nada, pero tampoco. Y entonces había el R1. Bueno, el R1 se encarga de hacer el espermatograma. Con lo que quieras, pero le haces el espermatograma. Viene el espermatograma y solamente tiene un 30% de espermatozoides viables. Había un 70% de no tener hijos. ¿Por qué viene la mamá? Porque este joven había creado 2 hijos. Y la esposa está reclamando la herencia para los hijos. Entonces yo, mire señor, hágale usted esto, y al final le cuenta de él después. El otro era la inversa.
tenía 2 hijos y también tenía síndrome de Jung. Entonces nos llamó la atención 2 jóvenes de la misma localidad con esta patología. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí tendría que intervenir epidemiología. Y se dice que la mucosa nasal es idéntica a la mucosa bronquial. Y le pedimos al doctor Lilú otorrino una biopsia para ver cómo estaban los cilios. Los cilios estaban disminuidos. Entonces llegó a la conclusión síndrome de Jung. Entonces, el asunto, ¿cómo llegar a eso? Entonces, si queremos sacar misma mucosa bronquial, broncofibroscopía, pero hay que decirle al patólogo, sospecha de sinesia ciliar o síndrome de los cilios inmóviles. Entonces, ellos anatómicamente van a decirnos sí o no. Ese es el asunto. Acá está, ¿te le gusta? ¿De qué sigue? Normalmente uno dice absceso pulmonar, ya, está bien, pues. ¿Qué es un absceso pulmonar? Es una cavidad con un nivel hidro-aéreo. Hidro hacia abajo y aire encima de ellos. Pero hay que mirar con buenos ojos. En la cama 7 de Santa Rosa 3 tenemos un caso de bronquiectasia con cavidades y una de ellas está con nivel hidroaéreo. Ahora, no sabemos si ese absceso pulmonar es primario o es una cavidad que dejó la tuberculosis y se ha infectado y está llenando. Entonces, abscesos primarios o abscesos agudos, abscesos crónicos, primario, secundario. Entonces, esa clasificación a veces depende de la literatura que uno lee. Eso aprendí de mis profesores porque yo no venía a clases, yo me divertía y leía mis libros. Respondía por lo que el libro decía. Yo debía haber sacado 19 y me puso 18. Yo fui a reclamar con el libro en la mano. Doctora, acá dice que no, pues ese dice el libro, yo no lo he dicho. Ah, perfecto, doctor, entendí. Boté mi libro y leía lo que él explicaba en la clase. Cavidad pulmonar localizada que contiene pus y de tamaño variable, mayor de 3 centímetros. Quiere decir que de 2 centímetros ya no es absceso. Tampoco hay que tomar la rajatabla, pero la literatura dice así. Y de tamaño mayor de 3 centímetros. Quiere decir que más grande que toda una costilla, 1 centímetro más. Resultado de la necrosis del tejido pulmonar, con neumonitis en las regiones adyacentes. Quiere decir que no vamos a ver con nitidez el límite, porque alrededor de eso va a haber neumonitis. Entonces va a aparecer como una pared engrosada, tipo inflamatoria. No como el absceso crónico, que la pared está bien definida. Un absceso reciente, la pared está formada por tejido pulmonar friable o inflamada, es un infiltrado neumónico con signos incipientes de organización, agudo. El acceso antiguo está limitado por una membrana piógena, crónico. Se nota nítidamente, se nota. Un 8 a 18% de los accesos pulmonares se relacionan con neoplasias en todos los grupos de edades, pero en enfermos mayores de 45 años la asociación se acerca a un 30% de neoplasias. ¿Esto qué me obliga? A hacer una buena historia. Por acceso pulmonar, ya los accesos pulmonares lo más común es por aspiración. Si es aspiración, dale pese clindamicina, no tiene plata, dentro minazol y septacidima, pues, y barremos con todo. Pero si yo lo pregunto si es fumador o tiene antecedentes de tendencia neoplásica en la familia, entonces estoy dejando de lado esto. Miren que de un 8 a 18% pasa a un 30% cuando hay factores de riesgo para NM. Entonces, el 2 de mayo, en nuestro servicio, a todo paciente con absceso pulmonar, broncofibroscopía. No solamente para sacar muestra y cultivarla a ver qué tipo de germen y cuál es su antibiograma, sino para pedirle cepillado PAP, aspirado PAP y el más agresivo, una biopsia.
Ya nos hemos encontrado con buenas sorpresas. Nos dicen que son abscesos pulmonares o nódulos o NM infectados cavitados. ¿Cuál es el NM que más se cavita? Es el carcinoma. Puede ser pútrido, bacterias anaerobias, no pútrido o bacterias aerobias. ¿A qué me lleva a pensar esto? Es una simple sencillez en la bronquiectasia y en el absceso. ¿Cuál es el olor de un gran negativo? Es pútrido, a carne podrida. Imagínense pues una carne podrida, ¿qué olor tiene? Porque el pseudomonas es fácil. Uno pasa, huele a lejía, pseudomonas, se acabó el problema. Pero ahora existen pues dentro del hospital el comité de bioseguridad o de infecciones intrahospitalarias. Entonces siempre están midiendo ese olor. Cuando es anaerobio pues huele a heces o un buzón abierto. ¿No? Cuando se inunda Lima por aguas servidas, ese olor es de anaerobios. Entonces, con ese dato yo sé que es gram negativos o es anaerobios. Y peor aún, tanto en la neumonía como en el absceso pulmonar, mucho interviene en la aspiración. Pero la aspiración va a ser del tamaño y la cantidad de gérmenes. ¿Pero qué se aspira? Ver si hay caries dental. ¿Y caries dental qué hay? Anaerobios. Si es así, la droga de elección sería Peclinda. Ahora, ¿a qué le sumo? ¿O a qué droga más la puedo unir para dar un buen tratamiento adecuado? El que sigue. Primario, en sujetos sanos, anaerobios 80% se originan en el pulmón por aspiración o neumónico. Secundario, existen condiciones preexistentes de obstrucción, propagación con factores de riesgo, inmunosupresión, enfermedad renal, endocarditis. Posoperado. Agudo. Los síntomas tienen una duración inferior a 2 semanas, muestran una probabilidad menor de neoplasia, claro, porque es agudo. Es más probable un agente bacteriano anaerobio virulento, Streptococcus, Staphylococcus aureus. Crónico, cuando la sintomatología es superior a 4 o 6 semanas, los pacientes tienen una mayor probabilidad de presentar una neoplasia o una infección subyacente por un agente anaerobio de menor virulencia. Otra vez me dicen crónico, neoplasia. Factores predisponentes o factores de riesgo para NM. Y la posibilidad, si es que hay un bronco, de realizarle una broncofibroscopía y buscar células neoplásicas en cepillado, en aspirado y o una biopsia. ¿El que sigue? Miren las lesiones pulmonares cavitadas que le he sacado. Todo esto me deja cavidad. Y al dejarme cavidad, por ejemplo, una mebiasis, se desinfecta, va a secretar pus y va a haber un nivel hidroaéreo. Neoplásica, carcinoma broncogénico, carcinoma epidermoide, todo es carcinoma mayormente, los que se cavitan a nivel pulmonar. El que sigue. Mecanismo, entonces, inflamación del bronquio que se propaga al parénquima pulmonar o aspiración de un cuerpo extraño. Mayormente aspiración de un cuerpo extraño más lo vemos en niños que juegan con pequeñeces, se la meten a la boca y pueden aspirarse, o en personas adultas post-tranca que se aspiran. Hematógena, embolia séptica de las venas periféricas infectadas. Endocarditis, ¿cuáles son los gérmenes? Streptococcus, estafilo, gram negativo y hongo. Neumónica, a partir de lesiones primariamente situadas en el parénquima pulmonar. La Klebsiella, que ocasiona enfermedad severa con necrosis del parénquima pulmonar. Extensión de una supuración vecina, absceso hepático, heridas y traumatismo pulmonar y otros. La etiología aspirativa orofaringea es la más común en adultos, por tanto, anaerobios. Anatomía patológica, primer periodo congestión neumónica, segundo periodo necrosis del parénquima, liquefacción y secuestro, tercer periodo de evacuación y la formación de la cavidad. El que sigue. Fisiopatología, está relacionada con una combinación de aspiración. Yo me aspiro, las defensas están venidas a menos y también va a tener mucho en cuenta el tamaño del núcleo infeccioso.
Se forma 8 o 14 días después de la aspiración del material bucal, gingival, infeccioso, necrosis, neumonite necrosante, progresa y hace absceso. Su localización se determina por la fuerza de la gravedad y la posición del paciente que en esos momentos se aspira. Puede ser segmento basal en lóbulos inferiores, lo que mayormente vemos, segmento superior del inferior, podría estar echado, segmento posterior del lóbulo superior. Posteriores del lóbulo superior. El acceso puede asociarse con un empyema hasta un 30%. La mayoría de los pacientes reciben tratamiento empírico porque los datos demuestran que casi todos los patógenos son sensibles a los antibióticos convencionales. ¿Pero qué significa antibiótico convencional? Lo interpretaríamos como el antibiótico que más se usa, ceftriaxona, pero eso no agarra anaerobios. Y si es así, tendríamos que usar ceftriaxona 1 para anaerobios, para cubrirnos bien. El carcinoma broncogénico y el acceso pulmonar pueden existir, ya la tercera vía que me dicen, ¿no? Entonces, la necesidad y la posibilidad de hacer una broncofibroscopía en estos casos. La aspiración es un factor de riesgo, es más probable en enfermos con disfunción neurológica, mecánica o muscular. También está asociada al alcoholismo, convulsiones, sobredosis de estupefacientes, anestesia general, vómitos prolongados o trastornos neurológicos, accidentes cerebrovasculares, miastenia grave, esclerosis lateral miotrófica u otros procesos vulvares. El que sigue. Aquí vemos mujer, glándula mamaria y una imagen, una radioopacidad con una radiolucidez tenue, probablemente con un nivel. El que sigue, le tomamos el lateral, entonces está localizado en el segmento 10, porque si esta es la cisura, sería el segmento 6, sería el segmento 10. Incluso acá podemos decir que podría ser hasta un broncograma aéreo, acá. El que sigue, aunque el broncograma aéreo mayormente vemos en foco neumónico. El que sigue, miren la necrosis, la que hace la destrucción del parénquima pulmonar. El que sigue, acá podemos decir que es un broncograma aéreo, pero está dirigido hacia esta zona. El que sigue, ya prácticamente esto que podría ser, porque si este es el derecho, acá debería estar el hígado. Y la lesión es posterior al segmento 10. El que sigue. El resultado de esto que podría ser inhalación del cuerpo extraño, mayormente en niños, secundaria en obstrucción bronquial. Estamos hablando de obstrucción bronquial, atelectasia, bronquiectasia, neumonía, infarto séptico, pioemia, traumatismo pulmonar, diseminación transpleural, quistidático infectado, tumores infectados, sepsis quijiodentaria y aspiración. El que sigue. La clínica. Va a depender de las condiciones del paciente y del agente causal. Prácticamente ver un exceso pulmonar en un hospital es novedad, porque prácticamente la antibiótico-terapia ha mejorado tanto que en realidad a veces pues un solo antibiótico para todas las bacterias que hay, pero hay selectivas, no como para los anaerobios. Entonces, lo ideal y lo correcto sería un acceso pulmonar tanto para gram negativos, que pueden agarrar ciertos gram positivos, y anaerobios. Esa sería una buena combinación. Los síntomas y síntomas, signos de una neumonía. Dolor pleurítico no significa derrame, sino afectación de la pleura. Broncorrea, hemoptisis, claro que esto tiene que romperse, sangrar y salir luego la pus. Expectoración maloliente, depende del germen. Complicaciones, todo esto son las complicaciones que podemos obtener por esta entidad, pero también va a depender si es mediastinitis, si está cerca o lejos del mediastino. Si se abre a pleura, puede abrirse a mediastino. El que sigue. La microbiología. Los anaerobios más frecuentes. Los aerobios. Micobacterium también te puede dar, ¿no? Los parásitos, los hongos, también nos puede dar. El que sigue. Aquí, por ejemplo, la pared es gruesa, pero prácticamente ya está evacuada.
El que sigue. Tratamiento. Depende del origen de la infección y los resultados del cultivo de sangre y de material de absceso, o sea, el cultivo de la expectoración. Las muestras de esputo son poco útiles por estar contaminadas con secreciones orofaringeas, pero otra literatura me dice no, va a ser del predominante y de la sospecha clínica. En neumonía aspirativa la infección es probablemente polimicrobiana, lo mismo que en pacientes inmunosuprimidos en quienes se encuentran bacterias poco comunes. Debe tratarse rápidamente con antibióticos de amplio espectro o, si cuenta con tiempo suficiente, solicitar un cultivo de material expectorado con antibiograma. Pero el asunto es, pues, llega el paciente, oye, entonces acá, el interno, mayormente es trabajo del interno. No es que sea trabajo del interno, sino si el interno quiere aprender lo que dice la literatura, va al laboratorio, quiero esto, la orden está acá, un frasco estéril, todo se bote y cultívemelo. Cultivo y antibiograma. Entonces, mientras tanto, como dice la literatura, arranca con esto, dale esto, y con esto puedes corregir con el informe del antibiograma. Debe tratarse rápidamente con antibióticos de amplio espectro, ¿no? La drenaje de la secreción debe realizarse cuidadosamente para evitar la contaminación contralateral. La broncofibroscopía se plantea solamente cuando hay mala respuesta al tratamiento o tenemos una sospecha fundada de aspiración de cuerpo extraño o la presencia de un tumor. El tratamiento debe continuar hasta que los síntomas desaparezcan y una radiografía vectora demuestre que se ha resuelto el absceso. Semanas, meses, puede ser tratamiento endovenoso, 15 días, 20 días, y la diferencia vía oral. Índice de mortalidad 5%. Este aumenta cuando el paciente está debilitado e inmunosuprimido. El que sigue. Tratamiento entre 1 a 2 semanas hasta meses. Clindamicina, metronidazol y una cefalosporina de tercera generación, sería ceftriaxona con clinda o ceftazidima con clinda. Penicilina G sódica lo siguen usando en Estados Unidos, vancomicina, cuando es estafilococo. Entonces me da opción a cambiar, porque si yo empiezo con ceftazidima y clindamicina y me sale pues estafilo, cambio a banco, pero voy barriendo lo que supuestamente, ya que la literatura me dice puede ser polimicrobiano. Hacer el ajuste en relación al resultado de cultivo. La resolución del absceso ocurre después de un pasamiento espontáneo o quirúrgico con colapso y cicatrización. Normalmente esperamos que esa cavidad reduzca de tamaño, y si no, puede ser pues dar pie a que esa cavidad, si está abierto un bronquio, posteriormente a un aspergiloma. Claro, o si se vuelve a infectar, nuevamente absceso. Riesgo de colitis pseudomembranosa por el uso prolongado de clindamicina. Entonces, ver, ¿no?, como un riesgo o como un evento adverso. El que sigue. Eso sería todo.